You're listening to the Foreign and International Medical Graduate Show, a podcast to inspire physicians in the process of immigration to the United States and access to graduate medical education. We create meaningful and helpful content that motivates medical students and doctors throughout the world, with the goal of creating a community that supports itself and gives feedback to each other, that stays updated with the most recent tips and advice on how to make it in America and become a successful resident or fellow in the specialty of your dreams. Dr. Alonsojosorio is board certified and residency trained in both emergency and family medicine and will be bringing you 20 years of his personal experiences, struggles, and motivation. We'll be chatting with people like you to talk about the lessons they've learned along their personal path, how to make an impact, and how we can all benefit from it. Also, we'll analyze the current resources available and how to benefit from them. Thanks for joining us. Please enjoy the show. Hi guys, and welcome back to the Foreign and International Medical Graduate Podcast. This is episode number 25, episodio número 25. And this episode is going to be actually in Spanish 100%. So I apologize in advance for our English speakers. But I have had quite a significant amount of requests via the social media and also the website about getting some content and information that is 100% in Spanish for those that don't speak much English. So if you want to follow along and you're bilingual, more than welcome. This is going to be an experiment. We'll see how successful will be this podcast in downloads and what are going to be the statistics by the end of the month. I hope that it's successful, and if it is, I'm going to reconsider and think thoroughly about producing content only in Spanish for my colleagues and friends across the world. So again, this is episode number 25, and I'm extremely excited of producing this content in Spanish to celebrate my 25th episode. Why? Because I've been doing this refreshing job, let's put it that way, since December 30th, and it's been a remarkably exciting journey. And to celebrate it, I'm going to do it in Spanish. So here we go, and we're going to start everything in Spanish. Hola y bienvenidos todos mis amigos de habla hispana. Este episodio está dedicado para todos ustedes, los cuales están localizados en Centroamérica, Latinoamérica, México y el Caribe. Y por qué no, el país de España, donde nació el castellano. Para todos ustedes, quiero dejarles saber, mi nombre es Alonso Javier Osorio Giraldo, más bien conocido como el Dr. Osorio o Alonso Osorio. Yo soy colombiano, nacido y crecido en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y llevo en este país más de 20 años. Llegué con las expectativas de ser médico especializado en medicina de urgencias, y el proceso ha sido largo y fue muy arduo. Ya llevo, desde que me gradué de medicina, voy a cumplir casi 20 años de práctica profesional. Y como médico de urgencias, 11 años. Me gradué como médico de medicina de familia en el 2006. Entonces van a ser casi un tiempo suficiente para hablar con la autoridad y dejarles saber de cuál ha sido mi experiencia y mi proceso en los Estados Unidos. Les cuento que fue un proceso difícil. Necesité mucha motivación personal y mucho soporte económico de parte de mi familia y amigos. No fue un proceso fácil, pero pues aquí estoy. Vivo y resido en la ciudad de Tampa, Florida. Y he tenido un proceso grande a través de los Estados Unidos. He vivido en 4 o 5 estados diferentes. Inicialmente mi carrera empezó en Miami, Florida, y de ahí salí para Omaha, Nebraska. Y a Dios gracias me salió una oportunidad laboral como residente haciendo lo que llamamos moonlighting o turnos durante mi residencia. Y comencé a trabajar como médico de familia después de terminar mi primer año, el internado de medicina familiar en la Universidad de Nebraska. Y fui muy afortunado que conocí, mejor dicho, cómo trabajaba la medicina en el aspecto rural de los Estados Unidos. Trabajé en más de 10 hospitales rurales en los Estados Unidos, lo cual fue una experiencia fenomenal para mí. Tuve la oportunidad de tomar ventaja de esto para poder hacer mi certificación laboral y el proceso migratorio para obtener mi tarjeta verde, lo que llamamos el Green Card.
Y ahorita, después de terminar ese proceso, vine a Tampa. Me gradué como médico de medicina de urgencias en la Universidad del Sur de la Florida. Y después pensé que yo realmente no me quería quedar en la Florida, quería ir para Texas. Con muchas expectativas salí entonces para San Antonio. Y les cuento que el hecho de haber sido bilingüe me ayudó demasiado. ¿Por qué me ayudó? Porque me sirvió coger un bono financiero de tipo económico. Me abrió oportunidades en lugares en los cuales nunca se había pensado, y empecé mi carrera como médico, es un especialista de medicina de urgencias en un hospital fenomenal en el centro de San Antonio, en el cual la patología era supremamente robusta, y tuve los mejores 5 años de mi vida. Afortunado, desafortunadamente, no sé cómo lo puedo interpretar en este momento de mi vida, dejamos Texas y regresamos a Tampa, donde mi señora es natural, con el objetivo de pronto estar un poquito más cerca a su familia, y con ya un hijo en el hogar y esperando el segundo, pensamos que era de pronto lo mejor. Tan pronto llegué a Tampa, me vinculé a una práctica privada de médicos en especialización de medicina de urgencias, la cual servimos a una comunidad muy grande en los Estados Unidos. Yo diría que si contamos los 3 campuses, el hospital pediátrico y toda la comunidad que servimos a través de la bahía de Tampa Bay, estamos viendo casi a más de 500,000 de habitantes al año, lo cual nos pone como institución como el 6º sistema hospitalario más grande en servicios de urgencias del país, y mi institución como tal de número 30 a nivel del país. Tengo una práctica sensacional en la cual es mixta y combino la práctica de medicina pediátrica con medicina de urgencias de adultos, y obviamente una parte en gerontología bastante abundante. Manejo trauma, todas las enfermedades psiquiátricas y médicas que ustedes se puedan imaginar, que son muy comunes a través del mundo. Pues sí, ¿por qué me quise venir a los Estados Unidos? Pues el proceso mío comenzó como tenista, el sueño de ser tenista profesional. Me vine acá a Bradenton, Florida, a jugar tenis con las expectativas de ser tenista, y me di cuenta que esta sociedad es muy inclinada a ayudar y favorecer a aquella persona que trabaja fuerte y se sacrifica. Como en nuestro país a veces éxito profesional depende mucho de las influencias políticas y económicas, en este país, a pesar de que eso pueda existir, yo no creo que tiene la influencia tan crítica como la que existe en Sudamérica, en nuestros países, y en Colombia. Es triste, pero lo es de la misma manera. Entonces tuve la expectativa de dejarlo todo atrás y venirme a jugar tenis. Cuando me di cuenta que realmente tenis no iba a ser mi carrera, y me salió la oportunidad de regresar a la Universidad Industrial de Santander en Colombia, fue una oportunidad espectacular, porque a pesar de que yo era muy joven, tenía apenas 16 años y medio, fue lanzarme a la vida académica universitaria de una manera muy temprana, por lo cual, imagínense, yo tenía escasamente 21 años y ya me había graduado como médico, pero siempre mientras estuve allá tenía ese fuego interno, el cual me motivaba de que yo quería regresar a los Estados Unidos. Y como ya estaba estudiando medicina y yo quería ser médico, dije, ¿por qué no? Este es el momento de hacerlo, este es el momento de salir adelante. Y comencé realmente durante mi carrera de médica a estudiar los libros en inglés y a mejorar mi inglés. Créanlo o no, la manera mía de aprender inglés fue muy primitiva, era leyendo la letra de la música de Michael Jackson y muchos otros cantantes que a mí me gustaban en esa época en inglés, y repetir y repetir y repetir. Luego comencé a tomar cursitos independientes de la BBC de Londres y cantar y repetir y escribir. Fue un proceso muy arduo el aprender inglés, y yo creo que esa es la limitación principal de la mayoría de los aplicantes, el temor de cómo empiezo, cómo salgo adelante con mi inglés, cómo logro conseguir mis sueños. Entonces, esta motivación es
¿Por qué quiero ser médico en los Estados Unidos? ¿Qué te motiva a dejar a tu familia, a tu gente, a una situación a la cual estás adaptado, a una cultura? Y ahí es cuando realmente tienes que darte cuenta si eres capaz de dejar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus abuelos y empacar tus maletas y venirte a un país completamente desconocido. Lo tienes que hacer por la manera correcta. No es por el hecho de venir a hacer más dinero. Yo sé que muchos de nosotros, específicamente en Colombia y Latinoamérica, no hacemos mucho dinero. Lo más reciente que escuché es que un médico general trabajando tiempo completo, a veces en 2 trabajitos, se hace como $1,500 a $2,500 al mes, lo cual no es mucho dinero en ninguna parte como médico. Y realmente muchos de mis colegas en Colombia tienen dificultades a veces en sostenerse y a veces deciden adquirir carreras alternas debido a la necesidad financiera. Pero si la motivación es financiera, no creo que lo deben hacer por el dinero. Tienen que hacerlo es por el deseo personal de superación. Tienen que pensar, ¿por qué me voy a un país en el cual voy a sufrir de pronto un poquito? Voy a tener un poquito de ansiedad. Voy a preocuparme en lo cual va a ser mi futuro y vas a tener una incertidumbre. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es tu motivación? La motivación tiene que ser una motivación personal de superación académica y profesional, en la cual sabemos que implica un proceso de repaso de una manera muy comprensiva de toda la ciencia básica que aprendimos en las universidades. No sé si esto se aplica a todas las universidades del mundo o a todas las universidades de mi país, pero en mi universidad teníamos muchas deficiencias en ciencias básicas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando me enfrenté a prepararme con de pronto lo que yo puedo considerar el examen más complicado que he tomado en mi vida, hablamos del paso 1, el step 1, me di cuenta que los conceptos que yo tenía eran muy débiles. Y mi actitud frente a esto fue de sentarme a estudiar todos los conceptos de una manera general y no dedicarme solamente a los libros de resumen. Pasé horas inmensas en la biblioteca comiendo libro, como dicen, repitiendo todos los conceptos básicos de embriología, patología, fisiología, anatomía y todos los detalles que llevan a saber al Step 1 como un examen tan complicado. Step 1 fue para mí casi un año de preparación, les digo la verdad. Y en ese entonces, antes de que viniera este nuevo cambio, lo que hacen en el 2022 del Pass and Fail, les cuento que no tenía ni siquiera en mi mente poder perder el examen alguna vez. Tenía que pasarlo. Y especialmente sabiendo que yo quería ser médico de medicina de urgencias, la cual es una especialidad muy competitiva. Y les cuento la verdad, para llegar a esa especialidad, primero que tuve que terminar una especialidad en medicina familiar en la Universidad de Nebraska, la cual estoy muy agradecido al Dr. Stageman por haberme dado esa oportunidad y haberme dado una visa H1B para lograr mis sueños. Entonces, como les dije, cuando ustedes se sientan a estudiar, hay muchos conceptos a veces y preguntas que les pasan por la cabeza. Muchos de mis oyentes dicen, Doctor Osorio, ¿y cómo me organizo? Me preguntan también qué tipo de recursos voy a necesitar y debo contar desde el punto de vista académico y financiero. ¿En dónde comienzo? Si tengo esta iniciativa de venir a los Estados Unidos, ¿por dónde comienzo? Yo les diría, comiencen visitando el sitio del USMLE, comiencen visitando el sitio del ECFMG. También preguntan, ¿dónde estudio y cómo estudio inglés? ¿Qué tipo de visa? ¿Cómo consigo un proceso migratorio que sea de una manera sencilla? Y si quiero vivir en los Estados Unidos, ¿dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Cuáles van a ser las circunstancias de vivienda? También necesito un mentor, necesito un consejero, necesito una persona que me guíe. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de lo que llamamos un mastermind group, un grupo de gente que ya está especializada, ha pasado por el progreso y se pueden reunir y ayudarte a cambiar conceptos
a través de Facebook, WhatsApp. ¿Qué sería? ¿Grupos de internet? No sé, hay muchos. Una pregunta muy común es, ¿cuál es mi tipo de aprendizaje? ¿Soy uno de esos ratones de biblioteca? ¿O soy una persona que no tiene disciplina individual y necesita un sistema estructurado como tomar un curso de Kaplan, por ejemplo? Me preguntan también, doctor Osorio, ¿y cómo organizo mi vida? Yo soy casado, tengo niños, ya soy especialista en mi país. ¿Cómo me sostengo económicamente? ¿Cómo balanceo el tiempo de educación con el trabajo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Todos son aspectos difíciles, los cuales me gustaría discutir a través de todos los episodios que estamos generando en mi podcast en la versión del inglés. ¿Qué es este podcast? A ver, hace 3 años, ya 4, en el 2016, me sentí a pensar de que nuestra comunidad realmente no tiene ningún soporte externo académico o una comunidad en la cual nos podemos acercar a intercambiar conceptos, frustraciones, preguntas, dudas, o alguien que nos dé un poquito de luz en cómo organizarnos al respecto de hacer este proceso de ser médico en los Estados Unidos. Entonces me puse a mirar, me di cuenta que realmente no había ningún recurso disponible ningún recurso para preparación desde el punto de vista como foráneo de cómo venir a los Estados Unidos. Y ahí fue donde decidí crear esto. Y dije, bueno, empecemos desde cero, empecemos de crear un mensaje motivacional en el cual tratamos de reunir a una comunidad a través de mí. Quería que todos ustedes tuvieran acceso a lo que fueron mis vivencias personales para que utilizaran ellas como un sistema, un recurso, el cual les ayude a salir adelante. El podcast nació con esa intención y les digo la verdad, es interesado a todos aquellos que están deseando empezar educación médica de posgrado en los Estados Unidos. Estoy realmente buscando una motivación personal de difundir un mensaje que ayude a todos ustedes de cómo empezar este proceso. ¿A quién me estoy dedicando? Me estoy dedicando a todos los estudiantes de medicina, hombres y mujeres, todos los médicos con aspiraciones de venir a los Estados Unidos a través del mundo, no solo en los hispanoparlantes, y quiero darles las herramientas para aprender de mis errores y de otros errores de otras personas y las experiencias vivenciales de ellos en cómo lograr este proceso. ¿Qué es lo que hacemos? El podcast simplemente es un podcast motivacional, el cual tiene un componente de experiencias personales en las cuales mis invitados vienen y nos dicen de lo que ha sido su proceso hasta ahora y cómo lo lograron. Hay historias tristes, hay historias felices, pero en general es la única manera como podemos aprender realmente qué cosas podemos obtener de lo que nos han dicho gente que ha pasado por esas dificultades, en cómo podemos modificar el approach, ¿cómo se dice eso? El acercamiento que estamos tomando respecto a cómo vamos a organizar nuestro tiempo, nuestra vida para poder venir a los Estados Unidos. ¿Cómo nos podemos involucrar? Obviamente quiero que ustedes se comuniquen, me manden mensajes al correo electrónico a alonsojosorio@fmg-imgcast.com y me manden correos electrónicos con inquietudes. Si ustedes quieren ser miembros y participantes de mi grupo, participantes como invitados en mi podcast, si creen que tienen algo nuevo, algo que agregar, algo creen que estoy diciendo yo mal o que no estoy enfocando las cosas de la manera correcta, que me dejen saber qué puedo hacer mejor para cubrir cualquier duda que ustedes tengan respecto a este proceso de inmigración a los Estados Unidos como médico. Yo les diría, esto ha sido para mí gratificante, rejuvenecedor.
Me siento súper emocionado poder compartir mi experiencia y las experiencias de otros médicos con ustedes. Y quiero que nos unamos y participemos dándonos una motivación personal de grupo para salir adelante. Obviamente pueden encontrar más información en mi página de internet a www.fmg-imgcast.com o me pueden encontrar también en YouTube, en el YouTube channel, en el canal de YouTube. Me buscan por Alonso Osorio, ALONSO, OSORIO, y ahí van a ver mi canal. Estoy poniendo mucho contenido en español. También cargo los episodios del podcast en YouTube y los pueden escuchar por YouTube. Estoy tratando de poner las plataformas disponibles para todos ustedes para que accesen material libre, gratis en el internet, como de educación médica. ¿Cómo me beneficio yo de esto? La única manera para mí para salir adelante y seguir creciendo en los rankings es obviamente que me dejen un review, me dejen un comentario, me dejen retroalimentación, me dejen un reporte de 5 estrellas y me dejan saber qué puedo hacer más con ustedes. Igual pasa en el canal de YouTube. Si ustedes creen que merezco algo, comencemos la conversación. Háganme muchos que les gusta, corazoncitos, déjenme mensajes, difundan el mensaje, compartan, porque la comunidad solamente va a crecer, no solamente si tú me escuchas, pero si también difundes el mensaje. Y para eso estoy creciendo, para eso es que estoy acá. Por tanto, muchachos y muchachas, déjenme saber, todos ustedes son mis superestrellas, me siento muy orgulloso de todos ustedes. Para aquellos que están pensando y tienen la cosquillita de comenzar el proceso, no tengan temor, no tengan miedo. Mañana de pronto sería muy tarde. Toma tu primer paso hoy. Dale hacia adelante. Esto no es imposible. He estado escuchando y hablando con muchas personas que han tenido muchas frustraciones a través del camino. Les digo que el día de mañana se les va a presentar una puerta que se va a abrir de una manera gigante. Y todos vamos a salir adelante. Entonces, recuerden, yo estoy aquí por ustedes. La motivación mía viene 100% debida a lo que ustedes opinan que lo que estoy haciendo es algo bueno. Por tanto, si tienen cualquier preocupación, cualquier duda, contáctenme a mi sitio de internet, mándenme un correo electrónico, que yo estoy aquí por ustedes. Y por ahora, pues, los dejo. I say goodbye for now. We'll stay in touch, and this is episode number 25. I'm super excited, and we're gonna be coming back to my English version rather soon. Thanks for listening.